Hay humanos que están sentenciados a ser los únicos en llegar al pináculo de la gloria deportiva de su país. Esos que fueron, son y serán un ejemplo tajante, generación tras generación. Muchos intentan alcanzar la gloria, pero la gloria no es para todos, sino para pocos. Este venezolano fue el primero en adjudicarse con vehemencia una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Una hazaña que tardó más de 40 años en ser emulada. Esta es la historia de Francisco Morochito Rodríguez. Fueron noticia, Francisco Morochito Rodríguez. El estado Sucre en Venezuela ha sido cuna de grandes boxeadores, pero hay uno en particular que nadie podrá olvidar, pues su nombre quedó inmortalizado en la historia de este país. Hoy utilizaremos la etiqueta numeral Morochito de Oro para honrar a este pugilista venezolano a través de nuestra cuenta en Twitter @fueronpisonoticia. Disfrutemos de su historia. Nombre completo: Francisco Antonio Brito Rodríguez. Lugar y fecha de nacimiento: Cumaná, Estado Sucre, 20 de septiembre de 1945. Estatura: 1,55 m. Desde muy pequeño tuvo una infancia atropellada, perpetuada en su memoria por el arduo trabajo, la ausencia de una figura paterna y la responsabilidad de fungir como el sustento económico para mantener a sus 13 hermanos. Trabajó con su abuela vendiendo pescado y nunca recibió una educación formal, por lo que no aprendió a leer y a escribir hasta llegar a su adolescencia. Pero yo veía con mi abuela hablar de infancia, porque empecé a ir a la escuela poco a poco. Yo le ayudaba a ella para comprar pescado, mi hermano, para comprar esto, para comprar... Te digo aquella comodidad, aquel tiempo. Y yo siempre ayudo a mi mamá, gracias a Dios que se me fue. Bueno. Y todos los días íbamos a vender pescado, pero nos daba una ganancia más o menos para poder comer y mantener a los otros hermanos míos, pequeños. Iban para la escuela, yo iba para otra escuela, iba para el gimnasio. Y vine. Ahí me dice con muchachos, todos los días iban a jugar pelota, iban para un cine, y vienen para acá. La infancia mía era demasiado pobre. Aunque soy pobre, seré pobre, pero me enredé. Francisco Morochito Brito Rodríguez. Lo conocemos todos como Morochito Rodríguez porque él dejó de ponerse el apellido del padre, porque el padre no fue el apoyo que necesitaba una familia como pasa en muchas ocasiones aquí en nuestro país, que la madre se convierte en padre y madre. Y él tuvo que, salir de niño a trabajar a la calle, vender pescado, vender caramelos, etcétera, para ayudar a la familia. Morochito siempre le llamó la atención el boxeo, a tal punto que trabajó como cargador de maletas del otrora pugilista venezolano Pedro Gómez, estandarte indiscutible del boxeo cumanés. Y yo veía que iba todos los días para el gimnasio, todos los días. Y yo una vez le dije, Pedro Gómez, pues no vas tú, ¿verdad? Me dijo, para el gimnasio. ¿Dónde quieres el gimnasio? Llamado Cabuga. Yo lo iba siguiendo, y me inscribí ahí. Ahí me inicié como boxeador. Él llegó al boxeo relativamente tarde, porque el Morochito llega al boxeo a los 19 años. Y llega porque visitando el gimnasio del maestro Denis Montes, él era quien le cargaba los corotos, decían ellos, el maletín a Pedro Gómez, que era la figura icónica de ese grupo de grandes boxeadores ahí, Alfredo Gómez, Cruz Marcano, los hermanos Gómez, Pedro Gómez, toda esa gente. Él era el encargado de llevarle el maletín a Pedro Gómez, que era la principal figura del boxeo en Cumaná. El carisma natural en Rodríguez, incluso en la actualidad, le permitió que las puertas se abrieran en pro de un sueño: ser un boxeador. El boxeo, de una u otra manera, y creo que en este caso cito a Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, a pesar de ser boxeo amateur, él decía que el boxeador necesitaba sufrir hambre física, realmente hambre para poder llegar a sus metas.
Y Morochito fue una persona que no podemos afirmar quizás que pasó hambre propiamente, pero que sí tuvo que pasar bastantes vicisitudes para llegar a donde está. No sabía leer ni escribir, era un hombre que vendía pescados para poder mantenerse, desde muy chiquitico trabajando para su familia, que conoce un gimnasio y se arrastra hasta él a ver qué es lo que sucedía allí y consiguen en Morochito un diamante en bruto que poco a poco van formando y se hace lo que es hoy en día. Pero yo creo que el boxeo realmente, si en su mayoría el pugilista no pasa esos problemas, no se enfrenta a una vida mucho más dura de la que le puede tocar al ser humano promedio, no llega realmente a ser lo que pueden ser. Luego de incursionar en el boxeo, a Morochito le llegaría la oportunidad de representar a su estado en unos Juegos Nacionales. Pero poco después, un imprevisto empañaría el crecimiento boxístico del cumanés. Bueno, en principio las cosas no fueron tan fáciles, porque Morochito comienza su andar como boxeador en un campeonato nacional de boxeo que se realizó precisamente en Cumaná, en su ciudad, en el año 64. Él gana el campeonato y va a los Juegos Nacionales que se realizaron en Barcelona ese mismo año, y ahí tuvieron un problema porque en la división de Alfredo Marcano, él pierde una pelea que considera el profesor Alimonte que se la robaron y retiró el equipo del Sucre de ese campeonato nacional, de esos Juegos Nacionales, mejor digamos, que fueron ahí en Barcelona. Eso ameritó que el Comité Olímpico Venezolano generara una sanción de 2 años a todo el equipo de boxeo del estado Sucre, y en consecuencia Morochito tuvo 2 años sin pelear. O sea, él queda campeón nacional en el 64 en Cumaná, va a los Juegos Nacionales, queda fuera del equipo y queda sin boxear 64, 65 y 66. O sea, no solamente que llega tarde al boxeo, sino que además lo suspendieron por un montón de años. Morochito ya estaba curtido en derrocar adversidades, y esta sanción a la delegación de Sucre conllevaría diversas tomas de decisiones que marcaron su carrera. Algo bueno estaba por llegar. El destino de Morochito Rodríguez lo condicionaba para algunas batallas mucho más duras, pero que a la postre se convertirían en una satisfacción personal y para el país.